El sol de la tarde se extendía implacable sobre el desierto de Arizona, bañando la tierra en una luz dura que no ofrecía consuelo. Era un paisaje de arcilla agrietada y ventanas cerradas, donde la vida no florecía, sino que se aferraba con obstinación. Los edificios del puesto avanzado, construidos a medias de madera y a medias de polvo, se inclinaban como hombres que ya no tenían fuerzas para mantenerse erguidos, sus cimientos astillados y desmoronándose en el suelo. Una puerta clavada colgaba torcida bajo una campana oxidada que ya no tañía. El viento se colaba por las rendijas, en un silencio sepulcral, trayendo consigo el olor a sudor rancio, pelo de caballo y un rastro de algo quemado que en otro tiempo pudo haber sido pan. En medio de todo eso ella se mantenía de pie, descalza, con las piernas tan delgadas y firmes como postes de valla, sostenía a su hermanita pequeña, envuelta en un saco de patatas, contra el pecho. La tela, deshilachada en las costuras y húmeda por el aliento de la niña, tenía manchas que nadie notaba porque nadie se molestaba en mirar de cerca, pero ella permanecía inmóvil, como si su cuerpo hubiera aprendido hace mucho a no inmutarse. Era como si esa quietud pudiera convencer al mundo de que era invisible, o invendible, o que ya no existía. No derramaba lágrimas. Esa capacidad también se había perdido, enterrada en algún lugar entre el último adiós y la primera bofetada. Sus labios estaban sellados y sus ojos fijos en un punto lejano, más allá del presente. Su mirada era la de alguien que ya había ensayado lo peor, que había sido vendida 1000 veces en su mente y seguía contando. A su alrededor, en el calor sofocante, se agrupaban hombres. Mineros ancianos con monedas oxidadas en los bolsillos, un comerciante con las mangas manchadas de tinta y un predicador que parecía demasiado pulcro para el polvo que lo rodeaba. Nadie sonreía. En un ambiente así nadie lo hacía. El subastador mascaba tabaco con una expresión de aburrimiento, no de crueldad, y su voz se quebraba como una rama seca cada vez que anunciaba el siguiente objeto, el siguiente cuerpo, el siguiente precio. No miró a la niña cuando la señaló. Para él ella no era una niña, era solo peso, una carga, y tal vez, solo tal vez, un par de manos que no costarían mucho mantener. Y detrás del grupo de hombres, tan silencioso como el crepúsculo, un vaquero observaba. Con su sombrero calado, sus manos colgaban sueltas a los lados, sin descansar, sin buscar nada, simplemente quietas. Parecía alguien que había olvidado cómo hablar con la gente y no lo echaba de menos. Nadie lo conocía. Quizás había venido por sal, o por clavos, o por algo que ni él mismo podía nombrar, pero se quedaba mirando. El aliento del bebé subía y bajaba contra el pecho de la chica, demasiado tenue para notarse, demasiado suave para romper el silencio. La hermana mayor parpadeó una sola vez, no por miedo, sino por un recuerdo. Su madre le había susurrado una vez, antes de que la enfermedad le robara la voz: no parpadees cuando intenten quitarte tu valor, no dejes que vean que bajas la mirada. Así que no lo hizo. Mantuvo la espalda recta, a pesar de que el peso de su hermana la inclinaba hacia adelante. Incluso cuando la multitud se agitaba y murmuraba, e incluso cuando el subastador escupía y se acercaba más, ella permanecía imperturbable. No había música, solo el sonido de los tacones de las botas, el roce del polvo contra la lona vieja y el silbido del viento colándose entre las tablas rotas. Pero en ese silencio, algo sagrado se agitaba, apenas audible, apenas perceptible. Era el tipo de silencio que se contiene antes de un cambio, antes de que algo se rompa o se cure. Y el vaquero no hablaba, pero se quedaba. Y eso, por sí solo, ya era más de lo que la mayoría había hecho jamás. Nadie hablaba. Esa era la regla. En pueblos como ese, el silencio era más que una costumbre, era una especie de ley. No se hacían preguntas, a menos que se estuviera dispuesto a pagar por la respuesta. No se interrumpía, a menos que se estuviera preparado para sangrar. Y por supuesto, no se daba un paso al frente, a menos que se estuviera dispuesto a perder algo, o a alguien. Pero él lo hizo, no con estruendo ni con un anuncio, solo un paso, lento, pesado, como si la tierra necesitara tiempo para comprender que acababa de ser desafiada. No levantó la mano, no asintió, no gritó una oferta, simplemente se adelantó, y el polvo lo notó antes que los hombres. Las miradas se volvieron, las respiraciones se contuvieron, no por miedo, no exactamente, sino por la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar, de que este momento, precisamente este, podría tener un eco más tarde.
El vaquero se detuvo al borde de la plataforma donde la chica equilibraba a su hermana contra sus costillas. No miró al subastador, ni a los hombres. Sus ojos, cuando se alzaron bajo la sombra de su sombrero, se posaron únicamente en ella. No la escaneó, no la evaluó, simplemente la vio. Un susurro se escuchó de un lado, una voz solitaria, incierta, medio burlona. ¿Es suya? No era una pregunta que esperara respuesta. Era una afirmación disfrazada de duda, lanzada como una piedra en un estanque en calma. Pero él no contestó, solo inclinó su sombrero hacia adelante. Apenas. No era un asentimiento, no del todo, pero fue suficiente para que el aire se aquietara. Lentamente, se acercó al poste donde estaba atada la soga. La misma soga que había sujetado mulas, terneros y ahora a una niña que se negaba a inmutarse. El nudo, que había sido apretado con fuerza, se deshizo con dedos tranquilos y sin ceremonia. La chica no se movió, pero su cuerpo se inclinó, apenas en dirección a sus manos, no alejándose de ellas. Él no le tomó la mano ni cargó a su hermana. Simplemente tomó el extremo deshilachado de la soga y lo ató a su propia silla de montar. Era un gesto sin propiedad, sin posesión. Era solo una nueva atadura, una elección. Nadie se rió, nadie se burló. Algo en ese momento silenció incluso a los que habían venido en busca de entretenimiento, porque también lo vieron. El hombre no estaba comprando, no estaba salvando, estaba de pie. Y eso, en un pueblo donde el silencio gobernaba, era más ruidoso que cualquier sermón. Luego se dio la vuelta, no para hablar ni para dar explicaciones, sino para guiar el camino. Y la chica lo siguió. No porque confiara en él o porque lo entendiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, la cuerda alrededor de su muñeca no quemaba. Simplemente reposaba allí, suave de polvo, esperando. El sendero fuera del puesto avanzado era áspero, marcado más por pezuñas que por manos. El polvo se levantaba como fantasmas detrás del caballo del vaquero, y la chica caminaba a su lado, no sobre él. Sostenía a su hermana cerca, todavía envuelta en el saco de patatas, a pesar de que el sol ya empezaba a ceder. Sus pies estaban agrietados, su vestido se adhería a ella como corteza vieja, y, sin embargo, ella mantenía el ritmo. No se habían cruzado una sola palabra, ni una sola mirada que revelara más de lo que el viento ya transportaba. En el campamento, él encendió una hoguera con mezquite seco. El fuego crepitaba bajo, como algo cauteloso. Puso un plato de hojalata junto a las llamas y colocó 2 trozos de pan cerca. Luego se alejó, 10 pasos, tal vez más, y se sentó en una piedra plana para beber de una petaca abollada. Su silencio no era frío, era intencional, como si supiera que algunas heridas solo pueden respirar cuando se las deja solas. Ella no tocó el pan de inmediato. El hambre tenía sus reglas. Había que esperar para ver el precio, para descubrir el engaño. Pero cuando el bebé se agitó, ella rompió la corteza con sus dedos, la ablandó con su propia saliva y alimentó primero a la boca más pequeña. El bebé se quedó dormido con un sonido que no era del todo un suspiro ni del todo un sueño, solo un ritmo suave y, por ahora, seguro. La chica no durmió, no de verdad. Se agachó cerca del fuego con el cuchillo de hueso en su regazo. El mango estaba liso por el aceite y el tiempo. No era afilado, no lo suficiente para herir, solo lo suficiente para ser visto, lo suficiente para decir, todavía tengo una opción. Observaba al hombre, no para estudiarlo ni para planear nada, sino para entender por qué no había hablado, por qué no había preguntas ni órdenes. Su mente buscaba la trampa, el giro, el precio, pero todo lo que veía era a un hombre que se movía lentamente, que no llenaba el silencio con historias, que no la miraba fijamente, que no se inmutaba. Cuando el fuego se redujo a brasas y los coyotes aullaron en la cresta, finalmente acostó al bebé a su lado y se recostó contra una roca. Sus ojos permanecieron abiertos más de lo que debían, pero sus músculos, uno por uno, dejaron de estar en tensión, y el bebé durmió más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. Su pequeño puño se abrió, su respiración era constante. Esa noche nada se curó, nada se arregló, pero algo se soltó, algo se desenroscó, y eso era suficiente. Él la había bautizado una vez. Ella recordaba el agua fría, el olor a aceite y algodón viejo. Recordaba la forma en que él había presionado su mano contra su frente y susurrado su nombre como si importara, como si significara algo más que solo sobrevivir. Ella tenía 5 años. Su madre había llorado, no de alegría, sino de agotamiento.
de una esperanza tan frágil que se rompía incluso en la oración. Ahora él estaba de pie en el porche de la capilla del pueblo, el mismo hombre, la misma tela, solo que más rígida, más blanca. Sus manos se plegaban sobre una Biblia encuadernada en cuero, con las esquinas curvadas por el sol y el sudor. No la miró cuando el subastador pronunció su nombre, no parpadeó cuando la cuerda fue atada, ni se inmutó cuando la multitud la evaluó como si fuera ganado. Y eso que una vez la había llamado hija de la gracia. La traición no estaba en lo que hizo, sino en lo que permitió. No bendijo la subasta, pero tampoco la condenó. Se quedó quieto, asintiendo cortésmente cuando las monedas cambiaban de manos. Ofreció una breve bendición en voz baja, no para ella, sino para los compradores. Era el tipo de oración que flota por encima del dolor real, desapegada, decorativa, vacía. Ella guardaba un pedazo de tela de la iglesia. Alguna vez fue parte de una cortina, o tal vez una cubierta de altar, suave, blanca, marcada con cera de demasiadas velas quemadas en vano. Su madre la había cosido en el forro de un vestido, pensando que era algo sagrado, que la protegería. Ahora forraba el envoltorio del bebé, un recordatorio silencioso y deshilachado de lo que la fe no había logrado. Por la noche, cuando los truenos rodaban lejos en el horizonte, ella escuchaba su voz, no en palabras, sino en ritmo, la forma en que solía tararear himnos durante el servicio vespertino, la forma en que su voz se quebraba en la palabra redimir. Ahora oía esa misma cadencia en cada tormenta, una liturgia de la pérdida. El vaquero no preguntó por el predicador ni mencionó la iglesia, pero cuando pasaron de nuevo por allí, días después, aminoró la marcha del caballo, no para mirar, no para recordar, solo lo suficiente para que ella pudiera decidir si miraba. Ella no lo hizo. Algunos lugares no merecen ser vistos dos veces. Él le dio esa elección y al hacerlo le devolvió algo pequeño, algo sagrado, algo que el predicador nunca tuvo. Algunos hombres abren las historias como cofres cerrados, ansiosos por reclamar lo que hay dentro. Otros esperan, fingiendo paciencia mientras sus ojos hacen demasiadas preguntas. Pero él no era ninguno de los dos. No buscaba palabras, ni siquiera las esperaba. Y tal vez por eso fue que las palabras llegaron. Las noches de esa semana fueron frías. La hoguera ardía lenta y baja, proyectando largas sombras sobre la tierra. El bebé había dejado de llorar en sueños, una especie de tranquila rendición. La chica, que seguía sin tener un nombre ni ofrecer confianza, se sentaba cerca de las llamas con los brazos alrededor de las rodillas, su mirada atrapada entre el recuerdo y el horizonte. Esa noche no habló, pero sus manos se movieron. En el polvo cerca del fuego dibujó un árbol. Estaba desnudo, con las ramas extendidas como dedos buscando lo que se había ido, sin hojas, sin raíces. Solo la idea de algo que alguna vez se había mantenido más alto que sus heridas. Él no preguntó qué significaba, ni elogió su dibujo. No dijo nada en absoluto. Simplemente observó, luego cogió otro tronco y lo colocó suavemente en el fuego. El crepitar que le siguió fue suave, respetuoso, como un asentimiento entre dos almas que han visto cosas que no pueden describir. Ella siguió dibujando. Ya no eran árboles, sino solo líneas, marcas, formas que solo tenían sentido si conocías los lugares por los que había pasado, los campos que había recorrido de noche para escapar de unas manos, el granero donde se había escondido durante 3 días, con un bebé febril y un trozo de pan, el arroyo que todavía corría por sus sueños, donde su madre había dicho una vez, si sobrevivimos al invierno, tal vez volvamos a ser personas. Aún así, él no preguntó nada. Así fue como ella supo que él la estaba escuchando. La gente cree que la narración empieza con el habla. No es así. Empieza con el espacio, con la presencia, con alguien que permanece a tu lado el tiempo suficiente para que el silencio se vuelva suave, para que el aire sea seguro, para que tu propia voz no suene a traición cuando regresa. Para la tercera noche, ella le dijo su nombre, solo una vez, apenas más fuerte que el viento. Él no lo repitió. Solo se inclinó ligeramente el sombrero y le sirvió una segunda taza de café amargo y caliente de la tetera de hojalata. Era suficiente. Ella no explicó el árbol, ni las cicatrices, ni por qué los ojos del bebé a veces se abrían de terror sin motivo, pero su voz regresó lentamente, frase por frase, respiración por respiración, no porque él se lo pidiera, sino porque no lo hizo. Acababan de cruzar el lecho seco de un río cuando el polvo se levantó de nuevo, no por el viento,
sino por cascos rápidos y decididos. Era un sonido que no pertenecía a la distancia, sino a una decisión. Cuando llegó el ayudante del sheriff, llevaba más metal que piedad. Su placa brillaba, sus botas estaban pulidas y la documentación, doblada de forma impecable en una bolsa de cuero, parecía una escritura sagrada. Tenía una pistola en la cadera, pero su mano ya estaba cerca. El vaquero no se movió. Simplemente dejó que el caballo aminorara la marcha y que la chica se colocara un poco detrás de él sin que se lo dijera. No desenvainó ni adoptó una postura desafiante. Su silencio, como siempre, era más afilado que cualquier cuchilla. La voz del ayudante del sheriff era suave, ensayada. «Ha corrido la voz», dijo, con los ojos fijos en la chica, «de que la niña ha sido alejada de su familia. Hay una tía en Benson que ha presentado una reclamación». Pero esta vez el rostro de la chica no se inmutó. Ya había escuchado ese tono antes, ese tipo de justicia que te agarra la muñeca y dice que es protección, ese tipo de autoridad que aprende tu nombre solo para borrarlo. El vaquero dio un paso al frente, solo uno, sin amenazas, sin prisas. Ahora se interponía entre ellos, entre la placa y la niña, entre el papel y la memoria. Su cuerpo permanecía quieto, pero inamovible. Y su silencio decía más de lo que cualquier súplica podría haber dicho. El ayudante lo intentó de nuevo. «No tienes papeles, ni derecho, ni lazo de sangre». Aún así, nada, ninguna voz alzada, ninguna defensa, solo la mano del vaquero reposando ligeramente en la silla de montar, donde aún colgaba la cuerda, la misma cuerda que había desatado de un poste, el mismo nudo que nunca se había vuelto a apretar. El ayudante lo estudió, buscando algo que lo provocara, algo que lo hiciera reaccionar. Pero no había nada contra lo que reaccionar. El hombre era una piedra. No era cruel ni estaba enojado, simplemente resuelto. Y con ese tipo de silencio, los hombres o retroceden o se rompen. Este retrocedió, murmuró algo sobre regresar con órdenes, sobre las consecuencias, sobre los procedimientos, pero nadie lo escuchó de verdad, porque incluso la ley, cuando huele el miedo, se retira. Cuando el polvo se asentó y el galope del caballo se desvaneció en las colinas, la chica por fin exhaló. Sus hombros se relajaron, apenas un poco. El bebé gimió y luego volvió a quedarse en silencio. ¿Y el vaquero? No se dio la vuelta para mirarla. No le preguntó si estaba bien, simplemente revisó la silla, ajustó una correa suelta y volvió a caminar. Porque algunos hombres protegen con palabras, otros con armas, pero la clase más rara de hombres, los que nunca se olvidan, protegen con su presencia, con su quietud, con el simple acto de interponerse. El amanecer de ese día llegó en silencio. No era rosa ni dorado, solo suave, como si el cielo también estuviera cansado. El fuego se había apagado hacía tiempo, las últimas brasas enterradas en un lecho de cenizas, pero él ya había ensillado el caballo, revisado la mochila y servido el último café en una lata de la que no bebió. La chica no habló. Observaba a su hermana dormir, con el aliento cálido contra su pecho y los dedos curvados cerca de la clavícula. Algo en su rostro había cambiado con el paso de los días. No se había suavizado, sino que se había vuelto más firme. Ya no esperaba la próxima traición, sino que se preparaba para lo que vendría después, para ese espacio tranquilo e incierto donde el miedo se disipa, pero la confianza aún no ha llegado. Él se giró para asegurar la última correa cuando ella se adelantó, silenciosa como el polvo. En la palma de su mano, un compás de latón, redondo y antiguo. Estaba opaco por los años en un bolsillo que no había sido cosido para durar. Ya no apuntaba al norte de manera fiable. El vidrio estaba rayado y la aguja giraba perezosamente, pero ella lo sostenía como si fuera importante. Él se detuvo, miró su mano, no su rostro. Ella no le dio explicaciones, no lo justificó, simplemente lo sostuvo con firmeza, de la misma manera que alguien ofrece un nombre o una herida. Su padre, había dicho una vez, solo una vez, lo solía llevar. Decía que le ayudaba a encontrar el camino a casa después de demasiadas noches en lugares donde los hombres olvidan a dónde pertenecen. Él bebía, desaparecía y regresaba oliendo a humo de leña y arrepentimiento, pero siempre con el compás en la mano. Y ahora ella se lo estaba entregando. Él no se negó, ni le dio las gracias. Simplemente lo tomó con delicadeza y lo puso en la pequeña bolsa lateral de su alforja, donde las cosas se mantenían cerca, pero sin hacer ruido, como la memoria, como el significado. Nunca lo usó, ni una sola vez, pero tampoco lo perdió. Y cuando, años después, alguien le preguntó si creía en las señales, no respondió con palabras, solo tocó esa bolsa,
suavemente, como un hombre que traza el contorno de algo que aún no comprende del todo, pero que sabe que es mejor no olvidar. Porque algunos regalos no son para encontrar una dirección, sino para recordar, y algunos recuerdos, una vez que se confían a tu cuidado, se convierten en tu brújula, incluso si la aguja nunca se asienta del todo. Los años pasaron como el polvo se asienta, lentamente, desapercibidos, hasta que un día te das cuenta de que la forma debajo ha cambiado. El puesto avanzado, antes torcido y maltrecho, ahora estaba hueco. Los techos se habían derrumbado, los letreros se habían desvanecido en el silencio. La naturaleza había comenzado a reclamar lo que el hombre había abandonado. Las enredaderas trepaban por las vigas, las malas hierbas agrietaban los escalones, y el viento se movía a través de ellos como si recordara algo sagrado que no podía pronunciar. En el porche de lo que alguna vez fue el almacén, había un par de botas, demasiado pequeñas para un hombre, demasiado desgastadas para un niño. Habían sido dejadas allí no por olvido, sino como una señal, como para decir, algo sucedió aquí, algo que valió la pena dejar un rastro. Nadie recordaba sus nombres, no de verdad. Había historias, por supuesto, murmullos de vendedores ambulantes, susurros en los pueblos fronterizos, sobre una chica que caminaba descalza con su hermana envuelta en su pecho, sobre un hombre que no hablaba, pero hacía que los hombres bajaran la mirada. Sobre cómo no hizo una oferta, no compró, simplemente dio un paso al frente. Algunos decían que era un fantasma, otros que una vez había vestido un uniforme de soldado, pero se lo quitó el día que vio más piedad en el silencio que en las banderas. La chica, decían que creció cerca del recodo del río, criaba cabras y nunca se casó, pero cantaba al viento cuando pensaba que nadie la escuchaba. Canciones sin palabras, como nanas transmitidas en el aliento en lugar de en el lenguaje. ¿El bebé? Nadie sabía, pero una vez alguien encontró una escuela en un condado lejano con una maestra que llevaba un compás en el cinturón. Dijo que no señalaba a ningún lugar útil, pero lo mantenía cerca. Dijo que le recordaba que estar perdido no era lo mismo que estar solo. Y en una mañana tranquila, años después de que el puesto avanzado se vaciara, un niño se detuvo allí. No era de allí, solo pasaba. Se arrodilló en el polvo fuera de los escalones de la iglesia y con el dedo comenzó a dibujar un árbol. No era grande, no era perfecto, pero este tenía hojas, pequeñas y dispersas, que se extendían, y mientras él dibujaba, la brisa se levantó, no salvaje ni ruidosa, solo lo suficiente para levantar el borde de una cortina olvidada dentro de la capilla. Manchada de cera, blanqueada por el sol, todavía estaba allí. Nadie habló, nadie lo necesitaba, porque no todas las familias nacen. Algunas se construyen en la pausa entre el dolor y la promesa, y cuando esa pausa es honrada, cuando se ve de verdad, echa raíces, incluso en un suelo que alguna vez se pensó que era estéril, incluso en pueblos que el tiempo intentó borrar.